hoy pues tenemos el gusto de tener aquí al doctor Lauro Olivier Paz Borbón. Él nos hablará el día de hoy sobre Global Optimization de PTN. De platino, sí. Soportado en óxido de serio. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Y bueno, el día de hoy, si les puse un título un poquito técnico, porque no sabía cómo iba a ser la distribución aquí entre estudiantes y profesores. Básicamente les voy a platicar un tema que acabamos de publicar recientemente, que es la optimización global de pequeños clústeres de platino, ¿no? Entre 1 y 10 átomos soportados sobre la superficie del óxido de ceria. La idea de la plática es mostrarle pues, los resultados que tenemos, que básicamente son dos partes, ¿no? Uno, que implementamos en una rutina Python acoplada con un código basado en la teoría de los funcionales de la densidad, que son cálculos mecánico-cuánticos para modelar las interacciones interatómicas. Eso por una parte. Y esta herramienta nos ayudó luego a encontrar unas tendencias de crecimiento de estos clústeres, digamos desde el átomo, aquí, gracias, desde el átomo, el dímero, un trímero, 4 átomos, y bueno, cómo racionalizamos esos resultados. Ay, se desconectó, perdón. Está un poco flojo, a ver. Y ahí está. Ahí está. Bueno, entonces la primera parte es un poco técnica, en el sentido de que hubo una... quiero poner estos papers como referencia de una motivación. Ah, perfecto. Aquí está, del centro. ¿Por qué nos interesa pues, modelar estos clústeres, ¿no? de platino en óxido de ceria? Pues bueno, es una tendencia de que estos pequeños estructuras, ¿no? Aquí atómicas, pues tienen propiedades catalíticas, ¿no? O sea, pueden reaccionar con moléculas y hacer, digamos, reacciones químicas sencillas. En este caso es la oxidación del monóxido de carbono a dióxido de carbono. Y bueno, experimentalmente pues los preparan por métodos de posición. Y bueno, aquí es de las, yo diría, mejores imágenes que tiene este grupo en STEM, que es Scan Tunneling, transmisión de electrones, ¿no? Microscopía. Pero bueno, también pueden ver un detalle, es que es básicamente imposible distinguir dónde están los clústeres, los átomos y qué tipo de configuraciones tienen, ¿no? Entonces aquí es donde también quería resaltar esa parte como teórico, computacional, para tratar de interpretar imágenes de microscopía. Ese paper es de manera similar, es STM, una imagen STM, donde hay clústeres que calculan la distribución de estos clústeres, dicen que son de platino 7, pero bueno, se alcanza a ver, digamos, una mancha. Uno asume que ahí está el clúster, pero pues no se desconoce la estructura, y también cómo interacciona con el substrato. En este caso es un substrato diferente, un óxido de titanio. Y bueno, lo que se ve aquí en el contraste de color son como diferentes facetas de este óxido, ¿no? Puede ser que esté así arriba y abajo, ¿no? Como pequeñas superficies. Entonces, esa es la motivación de hacer este tipo de implementación computacional. Tratar de por un lado, entender la geometría y eventualmente pasar a la reactividad. Entonces, aquí viene una introducción un poquito más amplia de esta plática. Entonces, lo que quería mostrarles es como simplemente una visión así a grosso modo de cómo se modelan estos clústeres a la escala subnanométrica. Porque, bueno, también trabajo con partículas en la escala nanométrica, pero en este caso va a ser subnanométrico. Y bueno, primero que nada, ya me presentaron, pues yo estoy ahorita en el Instituto de Física, tengo un grupo, es de relativamente nueva creación, desde enero de 2015. Mi grupo le puso, bueno, como nombre, la catálisis computacional a la nanoescala, y básicamente pues es un área nicho en lo que tratamos ya que entendemos cómo van creciendo estos clústeres en superficies, pues eventualmente absorber moléculas y posteriormente hacer reacciones. Y parte de esa implementación fue realizada por mi alumno de licenciatura, Andrés López, que está de hecho aquí en la Facultad de Ciencias. Y entre los temas que manejo, así como una visión global,
Está los que les voy a platicar ahorita, un poco de teoría de los funcionales de la densidad, acoplados con métodos de optimización como es Bayesian Hopping Monte Carlo. También para sistemas ya nanométricos manejamos lo que son ya potenciales semiempíricos por cuestiones de cómputo, ¿no? Se vuelven muy pesados los cálculos mecánico-cuánticos, técnicas de optimización como algoritmos genéticos, he hecho también un poco de dinámica molecular clásica y ab initio, y la idea ahorita con mi posición en el Instituto de Física es tener el contacto con la parte experimental, ¿no? Tanto experimentos de síntesis, caracterización, como infrarrojo y también técnicas de microscopía, imágenes de microscopía. Y bueno, todo esto cae dentro del área de lo que son los nanomateriales, ¿no? Y en mi caso, la plática de hoy lo voy a hacer específico a estos clústeres a la escala subnanométrica. De aquí van a salir conceptos como energías de absorción, estructuras, etc. Bueno, y hablar un poquito también de los óxidos, ¿no? Que es donde están soportados. ¿Cómo se desconecta? Está un poquito flojo. Y bueno, nomás para recordar en qué rango estamos, pues estamos a la 10 a la menos 9 metros. Y bueno, puse aquí una imagen donde se ve, por ejemplo, desde un átomo de cobre, de oro, una molécula de glucosa, la hélice de DNA. Entonces, yo ahorita ando en esta área, ¿no? Simulando clúster de 2, 3, 4 átomos metálicos, digamos, tienen un diámetro de 0.3 nanómetros. Eventualmente, computacionalmente, he llegado a tratar hasta sistemas como 82 átomos de platino sobre una superficie de óxido de magnesio, y esto es alrededor de 1.5 nanómetros. Para cálculos basados en la teoría de los funcionales de la densidad, bueno, dependiendo de las capacidades de cómputo de uno, pero más o menos para mí, usando el cómputo local, anda como por aquí. Ya de aquí en adelante, bueno, yo empezaría a usar potenciales semicúbicos. Y bueno, de las aplicaciones que tienen estas nanopartículas metálicas y clústeres, pues son en diversos campos, ¿no? Ya puede ser desde medicina, recubrimientos, pero el que más me interesa a mí es la parte de la química, particularmente lo que es relacionado a la catálisis heterogénea. Y pongo dos ejemplos aquí. Por ejemplo, en una celda de combustible, en una fuel cell, aquí vamos a ocupar tener un catalizador que está hecho de material metálico, particularmente platino. Y bueno, ya están, digamos, en desarrollo este tipo de tecnología. En Londres se pueden ver ese tipo de camiones que se desplazan, tienen su tanque de hidrógeno aquí atrás. Y bueno, básicamente es una emisión, o sea, cero emisiones contaminantes. Entonces, ¿qué hace el catalizador metálico aquí, el platino? Bueno, disocia, por un lado le entra hidrógeno, lo disocia, por otro lado le entra oxígeno, también lo disocia, esto genera una corriente eléctrica aquí, y eventualmente lo que sale, digamos, en el escape es agua, o sea, cero emisiones. Entonces, ahorita el detalle es que, bueno, no todos los carros pudieran traer una celda de combustible porque sería demasiado platino, que es excesivamente caro, más caro que el oro, no recuerdo el precio por onza. Pero entonces, una limitante es esta, ¿no? Por un lado, disminuir la concentración de platino, y también, sin entrar mucho en detalle, disociar este oxígeno es un poquito complicado, es un poquito de cinética involucrada que es un factor limitante. Entonces la idea es pues hacerlo a la escala nanométrica, ¿no? Tratando de aumentar la eficiencia de esta celda de combustible. Y de este lado pues ha habido trabajo previo experimental que se ha visto que nanopartículas, estos son como 2 nanómetros, esta escala, sí. Estos son de orden de unos 10 y algo, 12 nanómetros, nanopartículas de platino-níquel, pues han sido bastante buenas para lo que es la disociación de hidrógeno, la disociación de oxígeno, y eventualmente pues tener una celda de combustible eficiente. Y por otro lado, bueno, yo he hecho un poquito de trabajo, no tanto en la parte electroquímica, que no es mi fuerte, pero más bien en el modelado de estas nanopartículas de platino-níquel y cómo es la absorción en diferentes sitios, y en base a eso hacer escalas, relaciones lineales, ¿no? Cómo es la absorción en sitios como en las esquinas, en facetas, en bordes, etc. A lo que voy es que en mi trabajo trato de, poco a poco, es poco difícil también, tener esa parte experimental, esa contraparte. Y también la idea
ahorita en lo que es simulaciones y experimento es ir como tratando de cerrar esa brecha, ¿no? Entre lo que es de material, tamaño, condiciones. Por ejemplo, aquí ellos tienen toda una, pues es una celda electroquímica, eso es bastante complicado modelar aquí, pero poco a poco van avanzando las teorías y el nivel de computación para ir cerrando esa brecha. Por otro lado, también está la parte de, por ejemplo, en un convertidor catalítico. Y de hecho, también por eso me interesó trabajar con ese sistema, platino en óxido de ceria. Generalmente el platino, bueno, no le llamaría que es a nivel nanométrico, pero sí hay partículas de platino en óxido de ceria en lo que es el panal de abeja que le llama uno, ¿no? El convertidor catalítico. Estas partículas están dispersadas, aquí es como de un carro, ¿no? Se hace el zoom al panal, lo que es el agujero y esto tiene un recubrimiento, entonces ese recubrimiento lleva una dispersión de estas partículas. Eventualmente se busca que, este convertidor que es el de 3 vías, ¿no? Porque por un lado reduce los monóxidos de nitrógeno a nitrógeno y oxígeno, pasa el monóxido de carbono, que es bastante agresivo, a un dióxido de carbono, que es gas invernadero, pero no tan nocivo como el monóxido, y eventualmente oxida hidrocarburos que no se queman bien en el motor. Entonces la idea es eventualmente tener una concentración menor de platino, entender más cómo funciona el óxido de ceria, porque en el caso de estas reacciones es como un buffer de oxígeno, uno le está pasando oxígeno a la reacción para que haga aparte sobre todo de oxidación. Entonces todavía falta mucho entendimiento en esta área, que es donde yo me trato de concentrar. Y bueno, lo primero, antes de pasar a una reacción química, pues nos interesa sobre todo la parte estructural, como lo mencioné, modelar correctamente la superficie de este óxido, eventualmente ver cómo se absorbe un átomo, los átomos y cómo va creciendo esta nanopartícula. Entonces, como un ambiente como muy controlado serían los pasos, ¿no? Y ya después que uno entiende esta parte, ya puede absorber lo que son moléculas en el óxido, en la superficie, y pasar a modelarla, lo que es bastante complejo aún, toda la reacción química. Entonces, lo que les decía de la sinergia entre teoría y experimento, pues poco a poco se está cerrando. Ese es un trabajo previo que hice. Tenía este grupo en Birmingham, unos nanopartículas de oro paladio. Hicieron imágenes de STEM. Ese está, si recuerdo, soportado sobre una superficie de carbono. Y bueno, nosotros hicimos simulaciones, nanopartículas en el estado gas. Esto fue con potenciales semiempíricos. Y bueno, casi la comparación uno puede decir que es visual al momento, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay una cierta preferencia por estas partículas con unos ciertos cortes más como FCC o decaedra, entonces ya uno puede hacer esas comparaciones. Entonces, esa parte está ahorita complicada hacerlo, y sobre todo cuando ya uno se enfoca en tamaños tan grandes, bueno, aquí lo pongo muy chiquito en rojo, pues sería también modelar el efecto del substrato en el crecimiento de esas nanopartículas. Entonces, en mi caso, antes de brincar a lo más grande, pues trato de modelar cómo van creciendo átomo por átomo. Y bueno, ya como la idea última, o sería genial, en un momento con toda esa información que tenemos, tanto mecánico cuántica, ¿no? De procesos de absorción, de crecimiento, pues aquí pongo una caricatura, sería pues diseñar una partícula, una nanopartícula, sintetizarla y ya saber, o sea, a priori en qué sitio se lleva a cabo una absorción de una molécula. Este caso es un proceso Fischer-Tropsch, donde se forman cadenas de hidrocarburos a través de la absorción aquí en una partícula de rutenio, es monóxido de carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces sería como la última meta, poder diseñar un nanocatalizador con esa combinación de experimento y teoría. Y bueno, de manera, les digo, no sabía cómo hacer la introducción, es un poquito extensa. Entonces, de las propiedades de estos clústeres y nanopartículas, pues pueden ser encontradas en diferentes medios, bueno, tanto computacional como experimentalmente. Pueden ser, por ejemplo, evaporadas en un momento experimentalmente, generadas en estado gas, con diferentes tamaños, o por deposición, ser depositadas en un substrato, y bueno, también por síntesis química con ligandos, ¿no? Entonces, casi una de estas áreas sería, para nosotros que hacemos computación, simulaciones computacionales, un campo en particular de expertise, ¿no? de estudio. Bueno, yo creo que es mi máquina.
Y bueno, eso es como, así como cultura general. Estas nanopartículas, pues bueno, se pueden, o las clasificamos, depende de su geometría. Si a veces tienen estructuras amorfas, por ejemplo, o estructuras no cristalinas, dentro de esos ya que caerían lo que son estructuras geométricas, ¿no? Como decaedros, icosaedros, o si ya eventualmente, conforme van creciendo de tamaño, empiezan a mostrar arreglos cristalinos, ¿no? Ya más como FCC, HCP, depende de la combinación de elementos que tengamos metálicos. Y bueno, hasta uno con mucho ahí cuidado con STM puede hacer hasta una especie de corazón. Esa fue una imagen de una amiga en Birmingham. Sí, no, es que la veo y se desconecta en cuanto toco la mesita y me apoyo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Es que como, creo que es por estar colgándose, mejor la dejo así como de lado. Ajá. Sí, ahí está mejor. Y bueno, este tipo de nanopartículas, ahorita estoy en la parte así muy introductoria general, pues también del tipo de elementos. Por ejemplo, si tenemos un sistema bimetálico, pues pueden tener diferentes configuraciones, ya sea, bueno, core shell, depende del método de síntesis, de posición, estructuras así como anilladas, a veces simplemente no sé, les gusta unirse y se quedan de manera segregada, ¿no? Los dos elementos. Y con técnicas de microscopía, con, digamos, contraste Z, que se basa en el número atómico del elemento, pues se puede distinguir, por ejemplo, en este caso, si uno tiene más concentración de oro o paladio. Si bien recuerdo, el número atómico del oro es 79, de paladio es 46, entonces hay un gran contraste y se puede ver reflejado en esta imagen de microscopía. El problema es, por ejemplo, si tuviéramos algo que es oro-platino, que es 79-78, el contraste sería básicamente nulo, entonces aquí sí pudiera ayudar mucho la parte de simulación. Y bueno, de las propiedades que tienen estas nanopartículas y clústeres, pues básicamente sus propiedades, si uno va creciendo átomo por átomo, pues son muy sensibles, ¿no? a irle agregando tanto sus propiedades magnéticas, ópticas, y bueno, lo que a mí me interesa mucho, las partes de reactividad química, ¿no? Y propiedades catalíticas, hasta que eventualmente están aquí en un régimen no lineal, y yo diría después de ciertos nanómetros ya empiezan a desarrollar propiedades más similares a las del bulto, ¿no? Y un caso muy interesante pues es el oro, que no es reactivo así en el bulto, bueno, no es anillo de oro, pero ese sería no reactivo, pero a la nanoescala el oro ya es bastante reactivo hacia ciertas moléculas. Entonces son propiedades que pueden cambiar dependiendo del tamaño. Bueno, entonces ¿cómo los modelamos, no? Estos clústeres o nanopartículas, tanto en el estado gas o soportados, depende del caso. Nomás quiero mencionar que en los últimos años pues ha habido, creo que, más interés en todo lo que es esta parte de modelación de materiales, ¿no? Sobre todo con el incremento de las capacidades de computación que tenemos, de los centros de supercómputo, ¿no? Ya casi forma parte de las políticas, bueno, europeas, y en este caso Estados Unidos. En México todavía falta un poquito más, pero bueno, ahí estamos chambeando en ello. Y nomás para ponerlo como referencia, digamos, si tratamos de hacer un modelado así multiescala de materiales, para poner referencia donde me ubico, pues yo estaría en la parte, digamos, si esta es la parte de angstroms, nanómetros, pues en la parte de lo que es cálculos de estructura electrónica y atomística, ¿no? Eventualmente, bueno, los materiales creciendo de tamaño, en micrómetros, bueno, milímetros, metros, así, pues ya involucrarían otras técnicas, ¿no? De microestructurales, macroescala, y bueno, en sí todo esto también es una combinación muy interesante de lo que son varias disciplinas: física, química, ciencia de materiales, ingeniería, donde ya las barreras casi se empiezan a fundir, ¿no? Digamos, el santo grial sería eventualmente tener materiales en la macroescala que sean diseñados casi con sus propiedades electrónicas, ¿no? Que fueran propagándose a través de esta línea de tamaño. Y bueno, estando yo en esta área, digamos, entre angstroms y nanómetros, aún hay, como les decía al principio, varias aproximaciones. Si trabajamos con átomos, digamos, y clústeres, pues podemos librarla basando nuestros cálculos en métodos de mecánica cuántica, como DFT. Esto sería como un tamaño de 1 a 20 angstroms, 2 nanómetros, y eventualmente ya
sistemas más grandes, pues ya métodos clásicos, potenciales empíricos. Y bueno, esto que ya queda fuera de mi expertise, si uno fuera creciendo el tamaño del material, ya modelos efectivos, como le llaman, granulares, hasta que eventualmente ya diferencias finitas, ¿no? Para tratar sistemas más grandes. Entonces mi área, digamos, de expertise anda por aquí y hoy simplemente me voy a enfocar en cómo modelar estos clustercitos en superficies. Entonces, de los métodos de la mecánica cuántica, nuestro caballito de batalla es la teoría de los funcionales de la densidad, que básicamente toma un hamiltoniano y valga la redundancia, Walter Kohn hizo esta aproximación donde esta ecuación se resuelve para cada electrón en el sistema. Entonces vamos iterando lo que es la parte cinética del electrón, un campo externo, términos coulombianos y bueno, lo que es como interacción electrón-electrón y su correlación. Entonces esto al final nos da la densidad electrónica del sistema que va a describir a nuestro sistema desde un punto de vista electrónico bastante preciso. El único detalle de la teoría de los funcionales de la densidad, sin entrar mucho en detalle, es que depende de este término de cómo se describe la correlación electrónica y eso va a ser muy sensible del material que queramos describir. Bueno, ya habiendo resuelto estas ecuaciones para todos los electrones de nuestro sistema, pues podemos, por ejemplo, para una superficie, ver dónde se encuentran los orbitales, las bandas, ¿no?, de orbitales, por ejemplo, de oxígeno, del óxido de ceria, de los elementos que los conforman. Y ver, por ejemplo, si le absorbemos un átomo, cómo la estructura electrónica cambia al ir absorbiendo átomos, moléculas, etc. Entonces, esa es una información muy, muy poderosa en lo que es el entendimiento y eventual diseño de nuevos materiales. Entonces, ¿cómo hacemos estos cálculos? Bueno, tenemos software que nos permiten crear modelos de nuestros sistemas, si son clústeres o nanopartículas en el estado gas, en superficies, si eventualmente absorbemos moléculas. Bueno, creamos nuestro modelo, jugamos al artista, tratamos de hacer una representación lo más cercana, ¿no?, ya sea a las condiciones experimentales o al sistema que nos interese. Eso lo pasamos a supercómputo, donde hay una variedad de software de DFT. Ahorita yo per se no estoy tanto involucrado en la implementación de código DFT, sino más bien en las rutinas de optimización. La ventaja de estos es que son bastante escalables, pueden correr entre 100 y 500 procesadores, la mayoría de ellos. Y bueno, ya como una tercera parte, pues ya tenemos todos los datos, hacemos el análisis de estructura electrónica, geométrica, etc. Estos serían como los 3 pasos básicos para realizar este tipo de cálculos. Y bueno, nomás como referencia a centros de supercómputo que hay ahorita, por ejemplo, una cosa increíble, le llaman Vía Láctea, creo, en China, una cosa como de 10 millones de cores. En Estados Unidos, de hecho, ya se está quedando atrás, Estados Unidos ya tienen un poquito menos poder computacional, creo que está en Oak Ridge. Y bueno, así eventualmente, nomás para darles una idea en qué tipo de centros de cómputo hemos usado, bueno, no el de China, yo he usado de Inglaterra, pues permiten tratar sistemas bastante, digamos, para mí grandes, involucrando hasta cientos de átomos, ¿no? Y bueno, México ahorita lo que tiene de último en supercómputo es Investav, de hecho, aquí en La Marquesa. Tiene alrededor de 8,000 procesadores. Bueno, ya ahorita no aparece ni siquiera en la lista del top 500. Puebla también anda con alrededor de 6,000 procesadores. De hecho, estas dos no las he usado, porque lo que yo he usado así a full ha sido lo que es MISTLY. Ahorita la acaban de extender con nuevos procesadores Intel, ya de última generación V4, anda alrededor de 8,000 cores. Y bueno, para cosas de implementación local, pues mucho del testing lo hacemos en mi pequeña clustercito aquí, muy modesto, pero saca la chamba con 20 cores. y bueno, ya entrando un poquito más a lleno en sí a lo que son los clusters, ¿por qué queremos hacer optimización global? Porque bueno, si nos imaginamos los átomos como bolitas y los enlaces como palitos y los queremos crecer en una superficie, pues yo lo he hecho manual ya hace unos años. Y bueno, si son pequeños clústeres, pues no hay problema, ¿no? Si son 2 átomos, pueden crecer como una línea, un arreglo lineal, que luego puede ir vertical, horizontal en una superficie. Si tenemos 3 átomos, pues puede ser un triángulo, una cadena lineal. Pero bueno, la cosa se empieza a complicar cuando ya tenemos 5, 6, 7, 8 átomos, ¿no? O sea, ¿cuál es el arreglo óptimo? En este caso de mínima energía, pues sí, la verdad se vuelve un poquito
es una flojera, la verdad, estar pues, haciéndolo manual. Entonces es mejor tener una técnica sin bias, ¿no? Sin, de optimización, como puede ser un algoritmo genético. Este fue de hecho el trabajo que desarrolló el que fue mi supervisor de tesis doctoral con otro alumno, o técnicas como Monte Carlo, ¿no? Son similares en la forma de que funciona el algoritmo. Y bueno, la idea es que uno implementa esto, lo pone en la computadora, lo deja correr, entonces el algoritmo va buscando la configuración de mínima energía. Entonces, por ejemplo, en nuestra implementación, el código que realizó mi alumno, pues dijimos, vamos a hacer no un algoritmo genético para no repetir trabajo previo que realizó mi supervisor, vamos a implementar un Monte Carlo. También por el tamaño es bastante eficiente este algoritmo. Básicamente inicia con una estructura generada aleatoriamente. Uno elige una distancia, pone un átomo, el otro átomo se pone a una cierta distancia, cuidando que se cumpla más o menos un cierto enlace químico. Y bueno, si es un bimetálico, luego empieza a poner otro átomo a una cierta distancia y así. Entonces, que es una cosa aleatoria, pero con distancias que más o menos corresponden a los enlaces químicos. De ahí se manda a llamar al código de DFT, ese hace una relajación estructural, siguiendo las fuerzas, ¿no? Y la energía. Va a caer en un mínimo, entonces la idea es ir brincando como de mínimos en esa exploración. Entonces básicamente lo pateamos esto, le llega una patada, desplaza las coordenadas de estos átomos, el substrato no lo tocamos. Aquí me faltó decir que ese es un sistema periódico, entonces sí se modela el óxido como una superficie infinita, aunque aquí no aparezca. Entonces tratamos que en la superficie periódica este clúster quede a una cierta distancia de su imagen periódica para que no lo sienta, ¿no? Que sea este clúster solo en la superficie. Y eventualmente si tenemos un bimetálico, pues otra idea de explorar es el arreglo químico, ¿no? Entonces sería intercambiar aleatoriamente coordenadas para ver si ese otro arreglo es mejor, ¿no? Y eventualmente esto nos genera, bueno, otra estructura que la aceptamos con un criterio Monte Carlo, en donde por ejemplo dice, ok, yo tengo un mínimo, encontré otro, la energía es menor, sí, ok, entonces automáticamente lo acepto. No es menor, es mayor, la energía es menos estable, entonces aquí entra la temperatura como un criterio, como una ventana, donde se le permitió no pasar con cierta probabilidad. Y esto es para que no se quede atascado en una, digamos, como se dice, en un pozo, ¿no? De potencial, sino que eventualmente pueda brincar y seguir explorando la superficie, ¿no? Y bueno, eventualmente ya llega hace un listado donde uno puede hacer todo el análisis del post-processing de esto. Entonces echamos a andar nuestra herramienta para lo que es el sistema. De nuevo, estos son cálculos periódicos, nomás tomo lo que es en sí como la celda unitaria del óxido. Eventualmente esto se propaga así en manera infinita. Entonces lo hicimos para el caso del átomo de platino, del dímero, trímero. Acá abajo están lo que son las configuraciones de mínima energía y otras configuraciones que nos encontró el algoritmo que están un poquito más arriba. Aquí las diferencias, si lo alcanzan a ver, son del orden de electron volts, entonces sería 0.25 electron volts, que es más inestable. Eventualmente unas configuraciones tridimensionales que ya es un electron volt arriba, está bastante alejado del mínimo. Aquí pudimos hacer hasta lo que es, en términos de tamaño, platino 6, y no tanto por el platino, sino porque el cálculo involucró tener una superficie del óxido de ceria bastante grande. Si bien recuerdo, son como 146 átomos del óxido para capturar su esencia como óxido. Entonces pudimos realizar hasta aquí la búsqueda global. Eventualmente ya estábamos consumiendo mucho tiempo cómputo para 7, para 8. Y como ya empezamos a ver ese tipo de crecimiento planar, pues aquí lo empezamos a hacer de ayudarle manualmente al algoritmo. Entonces también es otra limitante que estamos ahorita analizando, cómo hacerlo más eficiente para tratar tamaños más grandes. Y eventualmente lo que vimos fue que sí, las configuraciones planares llegan como hasta platino 8, en platino 9 hay una aquí competencia muy cercana en energía, y eventualmente ya platino 10 ya le gustó estar simplemente tridimensional. Ahorita voy a platicar un poco de ello. Entonces, si tomamos todos los mínimos del 1 al 10, lo que empezamos a notar es que
A este átomo de platino le gusta hacer enlace con estos oxígenos. Básicamente se empieza a oxidar este átomo. De igual manera el dímero, si se fijan, tiene un átomo de oxígeno aquí. La superficie se distorsiona un poco. Hay veces que la energía aquí me faltó decir, esta es energía de absorción en términos de electron volts y abajo el momento magnético de ese átomo. Entonces, en un momento la energía de absorción es bastante fuerte, que hasta empieza a distorsionar al clúster, ¿no? Como se absorben también para tamaño 4, y siempre, de cierto modo, maximizando esta unión platino-oxígeno que vemos acá. Y en este caso alcanza su máximo de energía de absorción, o que tan fuerte interacciona con el óxido, en el caso de platino 7, donde se tiene esa especie de dona, con un átomo aquí platino central, y muy simétrico en los enlaces con los oxígenos, y eventualmente empieza a decrecer la energía de absorción con el substrato. ¿Por qué? Porque eso empieza a maximizar el número de enlaces platino-platino. Ese es un enlace también bastante fuerte, entonces de aquí en adelante ya se vuelven configuraciones tridimensionales. Entonces, una manera de entender por qué es tan fuerte esta interacción, pues si analizamos la estructura electrónica, aquí lo grafiqué para todos los átomos de platino que están en esta vecindad. Básicamente hay un overlap de todas estas curvas azules. El átomo central es este pico que se ve aquí, es la banda D. De los oxígenos que están alrededor es esta curva en naranja, entonces se ve que hay un fuerte overlap que indica una fuerte interacción entre el clúster y el óxido. Eventualmente acá están las bandas para los átomos de cerio, así como el orbital F aquí localizado. Me faltó decir que esos cálculos fueron hechos con la aproximación DFT plus U, si alguien está familiarizado con ella. Y otro punto importante que vimos también que ayuda en este tipo de absorción y también de crecimiento planar es que, bueno, este proceso de oxidación, que es decir, el platino le cede un poco de carga al oxígeno, es más electronegativo este oxígeno. Entonces vimos que los átomos de acá, de la periferia, pierden carga. Y por otro lado, bueno, el platino se queda aquí con un poco de carga. Aquí andan del orden de 10 porque son los 10 electrones que tomo de valencia para platino. Entonces, digamos, anda más o menos, nunca da el 10 exacto, ¿no? Porque es cálculo numérico, pero me dice, no perdió electrones, pero los de la vecindad sí perdieron. Y lo que también empezamos a ver, que unos átomos de cerio, que están en la vecindad, se empiezan a reducir, pasan de lo que sería su configuración cerio 4 más a cerio 3 más. Es decir, empiezan a ganar un poquito de carga. Entonces hay una distribución de carga, así como proceso de oxidación, reducción, que ayuda a la estabilidad de estas estructuras. Y bueno, también ya viéndolo de un punto de vista geométrico, quisimos verlo cómo iban creciendo en términos de número de enlace platino-platino del clúster, con el número de enlaces platino-oxígeno con la superficie. Y sí, del 1 al 5 se ve que simplemente maximiza el número de enlaces de oxígeno, o sea, van creciendo, ¿no? Por ejemplo, el dímero 4, aquí es el clúster con 5 átomos, llega a formar hasta alrededor de 7 enlaces con los oxígenos. Eventualmente eso ya no es favorable porque, si se fijan, se distorsionó mucho este clúster, entonces como que se regresa, dice, no, pues a mí me gusta formar un poquito más de enlaces de platino. Entonces como que se regresa, sube aquí el número de enlaces de platino y es como otra curva, ¿no? Llega como a un máximo aquí a platino 8, donde ya no le gusta crecer como esta hojuela, y aquí dice simplemente, no, ya mi enlace platino-platino es más fuerte, entonces ya me vuelvo tridimensional y eventualmente ya llega a platino 10. Lo que no obtuvimos con este método, que puede ser otro tema, es calcular, por ejemplo, cuáles son barreras energéticas para tener un dímero con un átomo que se vaya agrupando, ¿no? Eso no lo hicimos, simplemente tomando como imágenes, ¿no?, los mínimos que encontró nuestro algoritmo, pues creamos esa especie de camino en el cual pensamos que se van agrupando los átomos de esta manera hasta que eventualmente el clúster se vuelve tridimensional. Y bueno, con eso creo que más o menos cubro los 40 y algo minutos. Pues de la gente involucrada que está aquí, con la que estoy colaborando, pues del Instituto de Física, mi alumno que básicamente hizo toda la implementación está en Python, el doctor Ignacio Garzón, con el que discutí mucho. La doctora Gabriela Díaz está trabajando mucho en lo que son nanopartículas de platino y cobre en óxido de ceria.
Entonces también estaba muy interesada en este trabajo, aunque las escalas de tamaños eran un poquito diferentes. El doctor Álvaro Posada, y bueno, lo que en sí había empezado como en mi postdoc a entender el óxido de ceria. Y bueno, también eventualmente queremos tener imágenes de microscopía con la ayuda del doctor Miguel Yacamán en San Antonio. Y bueno, obviamente este trabajo no hubiera sido posible sin apoyo de Supercómputo UNAM, que nos ha dado bastantes horas de cómputo, y bueno, de DAGAPA para lo que son los proyectos. Y con eso, bueno, no hay muchos estudiantes, pero también otras áreas que tengo, y bueno, lástima que no hay, temas también de ya sea servicio social, de licenciatura, maestría o doctorado, pues tratar otros sistemas, ¿no? Y otros óxidos como platino en gama lúmina, bimetálicos en óxido de ceria, también óxido de titanio por sus propiedades fotocatalíticas. Eventualmente estudiar procesos, como les decía, de absorción en esos clústeres que ya vimos que son estables. Y bueno, pequeñas reacciones como la oxidación de CO, relativamente sencilla. Y un área también que es un poquito nueva para mí, que estoy incursionando, es, por ejemplo, la absorción de moléculas orgánicas en superficies, ¿no? Y eventualmente hacer un poco de espectroscopía computacional, pero bueno, apenas me estoy metiendo a esta área. Y bueno, ya con eso, pues agradezco su atención. Pues muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Cómo? El platino ya es como ya bastante pesado. Quería preguntarte cómo consideras la parte platinista dentro de Es en el... Puse algo de... No, creo que de hecho no, la quité porque pensé que era más para estudiantes. Pero usó un potencial, ¿cómo le llaman? El ultra soft pseudo potential, ultra suave. Considera 10 electrones y tiene la aproximación escalar relativista intrínseca en el pseudopotencial para describir el átomo. Y ahí en adelante, efectos de spin órbita, no me he metido en nada de ello. Pero sí viene incluido en el pseudopotencial, viene incluido esa aproximación escalar. Y otra cuestión, bueno, se me hizo curioso en donde ponías los diferentes clústeres de dos. Del platino ya en sí, del platino ya soportable. ¿Ese de aquí? ¿Por qué en tus casos que tienen cero magnitudes de Bohr? Sí, porque lo que... no puse el del gas phase, no. Y bueno, es que en el gas phase lleva un cierto... La menor energía. ¿Perdón? ¿Cómo encuentras Primero tuvimos que correr el gas phase, ¿no? Bueno, cuando empezamos a echar a andar, lo pongo como contexto, el algoritmo. Los clústeres de platino llevan un cierto momento, ¿no? De magnético. Lo que notamos es que cuando van en la superficie hay una especie de quenching de ese momento magnético. No recuerdo ahorita el momento magnético de cada clúster en el estado gas, pero sí vimos que al parecer, bueno, o al ser la interacción en este caso fuerte, ese momento magnético hace un quenching, se disipa. Y por un lado, el código, yo pues en Quantum Expresso, también para hacer más rápido la búsqueda, que empezara con un momento de magnético alto y fuera en la búsqueda, buscando el mínimo. Otro paso que uno pudiera hacer luego es fijar un spin, ya sea singlete, triplete o momentos magnéticos más altos, y hacer la búsqueda para este caso específico. Eso sería ya más refinar la búsqueda del momento magnético. Confío que se encontraron los mínimos para ese caso, pero igual pudiera haber una configuración que pueda tener un momento magnético, un triplete, pero no esperaría que cambiara mucho la energía de absorción. Sería, algunos milielectronvolts yo esperaría, ¿no? A lo mejor un poquito más, un poquito menos. En un caso, bueno, ese ya es singlete, ¿no? Por ejemplo, en este caso que quedó un poquito así el spin, digamos, no en triplete, ¿no? No sé si me di a entender. Sí. Sí. Bueno, yo quisiera saber más o menos si, vamos por ejemplo, para encontrar el nivel de energía en tu algoritmo, si hay una aproximación que hayas hecho que sea fuerte, o sea, que tú digas, yo al hacer esta aproximación puedo encontrar valores que puedo aumentar mi incertidumbre, puedo aumentar el rango de valor esperado,
interpretar o de procesar. Y bueno, siendo eso sería como pregunta también, o sea, allá a nivel práctico, ¿qué tan cercanos son estas simulaciones a los prácticos? Sí, pues no tenemos ahorita una imagen experimental per se para comparar. Esa sería respondiendo la segunda pregunta. Fue más bien el ejercicio computacional de la implementación y eventualmente esperamos que uno de nuestros colaboradores las deposite y haga la imagen, ¿no? Y veamos esas tendencias de crecimiento. También lo que en ese sentido, digamos la imagen de microscopía, si es un cañón de electrones, esos clústeres va a ser muy sensible a la intensidad del cañón de electrones. Entonces, en el caso, por ejemplo, anterior, por ejemplo, que estaba esta cosa que es tridimensional y esa es planar, o sea, este es 0.01 electronvolts. A lo mejor el mismo cañón de electrones hace que cuando se observe a cierta intensidad esta estructura, le bajan y a lo mejor está la otra. Entonces también da un panorama de las distribución de estructuras que pudiera haber, ¿no? a un tamaño específico. De las aproximaciones fuertes, digamos, en términos del algoritmo, pues sería cuando generamos la estructura aleatoria, que no sea tan aleatoria, para que no lleve tanto tiempo cómputo, es decir, que no haya átomos que estén así casi encimados, sino que guarden una cierta distancia correspondiente a su enlace químico. Y de ahí, bueno, tratándolo de hacer lo menos bias posible, ¿no? Pero, sí. ¿Más preguntas? En la superficie, ¿consideras el sustrato como rígido? No lo mencioné aquí porque no puse de hecho la parte de los detalles técnicos, pero bueno, no sé si una se ve más tridimensional. En este caso. Algo muy importante aquí, por ejemplo, es el óxido de cerio lleva oxígeno, cerio, oxígeno, ¿no? O sea, como una grapa así de tres. Entonces, hice muchos tests con el átomo para la energía de absorción que me convergiera en términos del tamaño, en términos de celda, y también qué tantas capas ocupo. Entonces ya noté que cuando calculé la energía del átomo, 4 capas era muy pesado computacionalmente, pero mi energía del cambio era en el orden de 1000 electronvolts. Entonces eso es muy importante, por un lado, para capturar la esencia del óxido, y también para ver ese tipo de efectos, por ejemplo, que los oxígenos empiezan a interactuar fuertemente con los platinos. Simplemente fijé la capa del fondo, los oxígenos, serio oxígeno, y esos todos los dejé relajar. Y eso es importante porque, bueno, por ejemplo, en este caso se ve como hay unos desplazamientos de oxígenos. Bueno, esta es la imagen periódica, pero si no hubiera ese reacomodo atómico. Sí, es computacionalmente muy costoso, pero si no hubiéramos visto este tipo de efectos. Sí, porque estaba pensando que a lo mejor se envolvía o tenía esa posibilidad. Sí. No, ahorita por ser cálculo periódico esto se mantiene, digamos, como, bueno, hay su imagen aquí, ¿no? Este clúster estaría por acá, no lo siente, entonces es como si modelara un clúster solitario, pero sí es importante relajar o incluir en la relajación estos átomos de la superficie para ese tipo de efectos, ¿no? Pero ese tipo de investigaciones que haces, ¿qué tanto tiempo lleva simular todo esto en cuanto al costo? ¿Qué tiempo? Pues el cálculo en sí, para un átomo fue relativamente sencillo, unos días. Ya de 5, aquí es un tamaño 3×3 de la celda, eran como, creo que 90, 80 átomos de óxido, fueron ya semanas, y de aquí en adelante ya se empezaba a ir a meses. Sí. Sí, porque hay veces que se queda atrapado en un mínimo, no sale, entonces a veces uno le tiene que dar un pequeño... Bueno, un poquito también de... Estamos trabajando cómo hacer también más eficiente la búsqueda, ¿no? Que no quede atrapado en un mínimo, uno regresa a la semana, esté consumiendo tiempo y no salga de ahí, ¿no? Entonces sí, queda también cosas por hacer, pero pues aprendimos mucho en esta implementación. Pero sí, no son cálculos que salgan en algunos días, ¿no? En el gas phase, sí, ¿no? Porque le quitaría en este caso 80 y tantos átomos, pues nomás me quedo con 2, 3, 4, eso sí salen en horas. Y esas fueron las pruebas, pero ya eventualmente con el substrato es lo que lo hace muy, muy pesado.
Yo creo que todo el paper salió con implementación en año y medio, yo creo. Y experimentalmente, ¿cómo harías este crecimiento Es por es CVD o Physical, no es el Physical Vapor Deposition, bueno, Physical o Chemical. Entonces crecen el óxido lo más plano que van creciendo, pueden poner una atmósfera de oxígeno serio, entonces van creciendo el óxido serio y eventualmente una atmósfera, no sé si, no es mi expertise, pero creo que evaporan el platino, entonces van depositando poco a poco de una manera controlada átomos. Obviamente que los experimentales no tienen un átomo, sino una distribución de átomos o dímeros, etcétera. Entonces ya con el microscopio pueden enfocar a una cierta área, ¿no? Entonces digamos que nosotros estaríamos, experimentalmente ellos pueden tener una distribución de estos clústeres, pero en mi caso yo me enfoco nomás como a uno, un cachito. ¿Más preguntas? Una cosita. Sí. ¿A qué temperatura quedó finalmente tu simulación? Eso es 0 Kelvin, de FT es 0 Kelvin. Pero el método Monte Carlo. Sí, perdón, ¿qué era? Le puse un criterio bastante alto, creo que 2000 grados Kelvin, para que no fuera muy selectivo y también dejara pasar muchas estructuras menos estables, pensando que también eso me pudiera ayudar a dar brincos en la superficie de potencial y eventualmente caer en un mínimo que a lo mejor si hago una ventana muy pequeña, pues me quedo atrapado. Aquí también es un poquito digamos, de saberle un poco al sistema, ¿no? De cómo evitar quedar atrapado en mínimos. Sí, la ventana fue 2000 Kelvin, un poquito alta. ¿Más preguntas? Bueno, si no, le agradecemos a nuestro speaker. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí.